Bueno, bien, seguimos en las tardes con Pink. Vamos a concientizar sobre hepatitis C. Es un virus transmitido por sangre, se transmite con mayor frecuencia al compartir agujas u otros equipos para inyectarse drogas y también se puede transmitir durante las relaciones sexuales. Hoy me visita el doctor Carlos Cisnero, médico infectólogo, subdirector del Hospital Muniz. ¿Qué tal, doctor? Gracias por su tiempo, doctor. ¿Es muy frecuente la hepatitis C? ¿Hay conocimiento? No es, en nuestro medio no es de las más frecuentes. En el mundo es muy importante. Hay alrededor de un poquito menos de 60 millones de personas infectadas con hepatitis C. Y se calcula que estos son datos de la OMS, y se calcula que todos los años se producen alrededor de 1.500.000 infecciones. O sea, a nivel internacional es importante. América tiene una incidencia baja en relación con los demás, pero que sigue siendo preocupante. Y se ha puesto un poco más en boga en los últimos años porque ahora hay tratamientos que son curativos, entonces se ha intensificado también el diagnóstico, por eso uno podría ver como que hay un crecimiento en la cantidad de casos, pero en realidad uno sabe que los casos más o menos se mantienen estables, lo que sucede es que hemos intensificado la detección. Bien, ¿es más frecuente en varones, mujeres? No, no hay una diferencia sustancial, según los medios dependen. Eh, Tiene que ver más fundamentalmente con los contactos de sangre. Si bien es cierto lo que leías, que se puede transmitir por vía sexual, Que es mínimo, es mínimo pero se en puede transmitir. relaciones de hombres con mujeres. En relaciones de hombres con hombres es más frecuente Ah, por la mira. vía sexual y por algún mayor riesgo de lesiones en la Lesión, mucosa, sí, y hay que acordarse siempre que comparada a la mucosa rectal con es la verdad. mucosa rectal es absorbente, la vaginal prácticamente no. Totalmente. Bien, ¿cómo podemos saber si tenemos hepatitis C? Síntomas, si es que los Es hay. una enfermedad muy problemática por el siguiente hecho. A ver, Solamente un 30% más o menos, y en nuestro medio se calcula que es menos, son sintomáticos. O sea, uno se ajá. infecta y puede aparecer los primeros síntomas a los 30 años de haberse infectado. O sea que podemos Entonces, estar con el virus claro, y no aparece un saber. paciente con cirrosis y cuando uno se pone a estudiar por qué tiene cirrosis, encuentra que es un paciente con hepatitis C o aparece con un hepatocarcinoma Ah, y sucede lo ¿es muy mismo. frecuente, menos frecuente, pocos No, casos? no es muy frecuente, pero todos hemos visto casos que Sí, incluso bueno. son conocidos, y es la evolución a largo plazo. Esa era la clásica evolución, antes no teníamos ni siquiera cómo diagnosticarlos. Primero se conoció la hepatitis A, después la hepatitis B, esta formaba gran parte del gran grupo de las que no eran ni A ni B. Mira. Después se pudo detectar y ahí, digamos, se fue aclarando mucho más cómo era Ujú. esto, que es una enfermedad que puede aparecer a los 15 días del contagio, hasta los 6 meses pueden aparecer síntomas o lo que te comentaba antes, Sí, cursar prácticamente asintomática hasta que uno la ve por las complicaciones, no por la sí. enfermedad en sí. Estaba pensando, alguien que se hace estudios anuales, ¿puede pedirlo? Sí, sí, pero O hay que sea, tener en a cuenta ver, esto. Es fundamental en estos estudios, como en otros, el saber qué grado de riesgo hay. a ver. Hacerse un screening cada tanto está bien, Ah, como bueno, hablemos de los estudios que se debe claro, realizar el paciente para saber si tiene hepatitis C. claro, o sea, si uno nunca se lo hizo, yo lo recomendaría. Ahora, si alguien no ha tenido, o sea, si no tuvo, no es adicto por vía endovenosa, o no tiene, no ha Transfusiones de tenido sangre. operaciones muy importantes, transfusiones muy ¿En importantes, las transfusiones se máxima de puede cuando han pasar sido eso? transfusiones de urgencia, donde Ah, ok. la sangre en nuestro medio es muy bien checado, y es uno de los grandes progresos que hemos tenido, es la disminución de todas las enfermedades que se transmiten a través de la Sí. sangre, pero en todas las cosas siempre hay una pequeña ventana que puede escapar, entonces es correcto hacer el control. Entonces, en Ujú. todos esos pacientes uno hace control de HIV, de Sí, hepatitis C, hepatitis B en general. Uno ya le sí, aconseja a toda persona que tiene riesgo que esté vacunada. sí. A ver, ¿cuánto afecta el sistema inmune? O sea, si la persona tiene un sistema inmune débil con otras enfermedades, ¿puede estar más predispuesto a
a infectarse de hepatitis? Eso no está Son dudas que no está tan está claro. bueno Es aclarar. difícil de determinar porque como solo un 30% hacen formas sintomáticas y ese 30% que hacen formas sintomáticas puede llegar a curarse. El 70% El mismo sistema sin inmune que lo le demos cura. nada. Ajá. Pero supongamos que ese sistema inmune está débil. Puede pasar que no. En teoría sí, Raro. pero no hay estudios que muestren claramente esa relación. Sí Ah. que la progresión de la hepatitis C a la larga sí va deteriorando la inmunidad. Entonces, un paciente con una hepatitis C crónica es un inmunodeprimido. No tan severo como un HIV, pero es un inmunodeprimido. Bien, la persona que tiene hepatitis C, ¿debe realizarse un test de VIH o al revés también lo mismo? A Sí. ver, ¿es verdadero o falso eso? No, eso es verdadero y cualquier persona, ¿Qué relación hay? A ver, o sea, se contagian de la misma manera. claro. Entonces, como cualquier persona que viene ahora que hemos tenido esta crisis de enfermedades de transmisión sexual un poco apoyadas en la seguridad contra estas otras enfermedades y el abandono del uso de profiláctico, cuando a abandonando. nosotros viene un paciente que tiene sífilis, viene un paciente que tiene gonorrea, en estos últimos casos que tiene viruela símica, Ah, uno dentro del screening de los estudios que le hace, los dos estudios quizás más importantes sean los de hepatitis C y de HIV. Y si el paciente no está inmunizado, también de hepatitis B. bien, ¿hay distintos tipos de hepatitis C? Sí, pero digamos en este ¿Cuál momento... es la más frecuente que se ve por lo general? Tienen poca relevancia, A ver. digamos, a nivel así. Hay 4 variantes, Contalo. subtipos que tuvieron importancia cuando aparecieron los tratamientos. Porque como que cada tratamiento era más útil para un tipo. Lo que se usan ahora son pangenotipos, o sea que el tratamiento es el mismo para todo y es más o menos el mismo. Tiene poca relevancia para el paciente. Para el profesional puede tener importancia en si prolonga un poquito más o un poquito menos el tratamiento, pero igualmente con estas drogas que son altamente efectivas y que son poco tóxicas y los tratamientos más prolongados son de 3 meses, no tiene la relevancia que pudo haber tenido cuando empezaron los tratamientos. ¿Y cómo eran antes? ¿Cómo estamos hoy? Esa es una buena estadística, ¿no? ¿Cómo Claro, era antes según el tratamiento? genotipo que vos tenías, qué variante de estos 4 tenías, el tratamiento Sí. podría durar de 3 meses a 1 año. Es un montón. Entonces era fundamental y la efectividad no era la misma. Entonces era fundamental conocer qué genotipo era. Hoy ya no tiene relevancia, sí para el médico, para ajustar alguna cosa, pero desde el punto de vista del conocimiento del paciente Sí. es más o menos lo mismo lo que vas a tomar y los controles que vas a hacer. O sea, son 3 meses aproximadamente. El máximo es 3 meses, de 2 a 3 Bien, meses. ¿qué medicaciones? ¿Se puede saber? Sí, hay ¿Y 2 para drogas qué? que son A las que ver. se están dando ahora, que es el daclastavir y el sofosbuvir. Ajá, ¿cómo funciona en Que el funcionan organismo? complementariamente y es lo que bloquean la síntesis del virus. Al no poderse replicar el virus, después de un tiempo de no replicarse, ya le pasa a ser imposible que se replique. Bien, órganos que afecta. En general, el órgano más importante que afectan es el hígado. Los dos virus son hepatotropos. Después, con el trastorno inmunitario, con el aumento de las gamaglobulinas, pueden parecer otro trastorno, pueden tener aumento, como escuchábamos antes, también tener aumento en la patología cardiovascular o algo así. Miren. Pero no es significativo con respecto No, a las pero todo otras suma. complicaciones. Pero todas estas cosas que provocan un síndrome de inflamación crónica alteran toda la parte cardiovascular, pero son tan agresivos sobre el hígado que el 99% de los pacientes uno los ve por los trastornos hepáticos. Bien, supongamos que fue asintomático y se dan cuenta que tiene el virus de la hepatitis C. ¿Cómo está ese hígado? Eso depende. Hay pacientes... Por lo general, lo más frecuente que se ve... Lo más frecuente cuando lo ustedes en los diagnosticamos es que no le estudios. encontremos nada. Qué bueno. Si lo diagnosticamos en un screening. Cuando lo diagnosticamos por síntomas, no, más bien que todos los pacientes que vienen con síntomas hepáticos tienen. Pero si yo hoy voy a un colegio ¿Cómo o son voy los- a la sí. facultad y hago a todos los alumnos los 4 o 5 que me den positivo, y lo más probable es que cuando le haga las pruebas de función hepática y eso no encuentre alteraciones. Ajá. Salvo algún leve aumento de las transaminasas, pero cosas que son difíciles de establecer. ¿Cómo son los síntomas hepáticos? Para tener en cuenta, ¿no? A ver, hay Bueno, estado de alerta. En el ¿Se caso puede de la- confundir con otros síntomas, por ejemplo? sí, en el caso de la enfermedad aguda es un síndrome febril,
con náuseas, con vómitos, con ¿Es dolor constante abdominal. o es cortito y unos días? No, eso puede durar 15 días. Es un 20 montón para días. uno que es sano, tiene todo eso, hay algo está pasando. En general, en eso, pero lo que digo, es menos de un 30% el que hace esos síntomas, que Sí. son los agudos. En los otros, los síntomas son mucho más difíciles de ver, porque lo que uno ve son las complicaciones. Entonces son los pequeños pacientes que empiezan con cirrosis, que empiezan con retención líquida. Si pasaron muchos años, uno ahí empieza, bueno, esto es cardiológico, será del riñón. Empieza toda la discusión médica hasta que uno llega a cuál es el diagnóstico de por qué de que el paciente lo que está teniendo es el comienzo de una falla hepática. Bien, ¿se puede desencadenar otra enfermedad en el hígado? Sí, la más importante de todas, que es la complicación más frecuente, es el hepatocarcinoma. Sí, lo Y había algunos leído. otros cánceres de ¿Es hígado frecuente también, o poco frecuente? Hablemos como para población para que general se cuiden no es todos. frecuente. No es frecuente. Como hepatitis C sí es muy frecuente. Ah, Y prácticamente no se ve en pacientes que no tengan hepatitis u otra causa. bien, embarazo y hepatitis C. En general, depende de cuán avanzada esté la hepatitis, pero es una situación de riesgo porque sabemos todo que el embarazo es una sobrecarga importantísima Sí. para el hígado. Si el hígado todavía no está alterado, probablemente tengamos pocas complicaciones. Si el hígado está alterado, puede ser muy complicado y requiere un manejo especializado y en equipo. Bien, contagio a esa criatura. Eso es, A ver, hablemos el sobre- alto número depende A de ver. eso. Es transmisible. Es muy contagiosa la hepatitis. Entonces, porque si no uno dice, bueno, tanta gente y aparte en las zonas que hay, dice, bueno, en el sudeste asiático, ¿por qué hay tanta cantidad? Las cantidades más importantes Sí. son en Europa o en el Mediterráneo oriental. Y uno dice, es a consecuencia de las adicciones. No, eso ha causado como pequeñas epidemias, digamos, o pequeños brotes que llaman la atención. Ahora, esa cantidad sostenida que se da en muchos años depende de la transmisión madre a hijo. Bien. Y en esas zonas están diagnosticadas una pequeña porcentaje nada más. Ajá. O sea, se saben las cantidades por inferencias estadísticas, pero el diagnóstico de certeza no lo tienen pocos. Esta es una curiosidad mía. ¿Hay alguna época en donde puede haber picos de hepatitis C? No, de hepatitis C por el mecanismo de contagio no. No. Si una persona, bueno, usted se entera cuando va a verlo que consume algún tipo de drogas o, bueno, se inyecta, ¿le hace hacer el estudio? Sí. Cualquier persona que sí. venga y comenta que tiene adicción endovenosa, uno Sí. le pide estudios de todas las complicaciones que puede tener por ese uso. Bien, y las personas con VIH, supongamos que le da, que tiene hepatitis C, ¿cómo se complica? O sea, ¿hay complicaciones? Sí, yo he tenido pacientes, por suerte vi a una paciente que quiero mucho ahora, que la seguía desde hace, Ya. te diría, desde el 92, 93. Y ella había tenido una respuesta muy buena, por ejemplo, al HIV. Sí. Estaba en tratamiento, con carga no detectable, prácticamente siempre cumplió. Y se estaba destruyendo por la hepatitis C. Por suerte, con este tratamiento quedó con algunas secuelas. Ese hígado no es 10 puntos, pero se pudo frenar la enfermedad. Y en este momento me alegró mucho verla. Yo ya hacía mucho que no la bueno. veía porque había logrado estabilizar, pero en un momento yo pensé que no iba a poder mantener la vida, y no a consecuencia del HIV, sino a consecuencia de la hepatitis. De hepatitis C. Había leído que una famosa tenía hepatitis C que se le hizo crónico, ¿puede ser? Es lo habitual, que ¿Es sea lo crónico habitual? es lo habitual. A ver, ¿y qué sucede si se hace crónico? Es esto que te comentaba, Sí. el riesgo de evolucionar a la cirrosis No, pero para cerrar el tema. o el riesgo del hepatocarcinoma. Por eso es fundamental, si uno nunca se hizo el control, pedirle al médico que también le haga el control. ¿Una vez por año podemos pedirlo? Yo o creo no que no es necesario? necesario, salvo que uno La embarazada siga, sí. que uno siga teniendo uso, digamos, A ver, tienes uno personas diría con uno por año, eso VIH, seguido. personas con tuberculosis. Las personas que son A ver, usuarios de drogas endovenosas, las personas que han tenido grandes procedimientos cardiológicos, de cirugía, que claro. puedan haber implicado grandes transfusiones, uno le pediría hacer un control, a pesar de que es muy segura la transfusión, ¿no? Los hombres que tienen sexo con hombres Sí. y los pacientes que tienen HIV. Esos serían los que requerirían un control más frecuente.
Bueno. Los demás, si no tuvieron ningún evento y ya lo tienen hecho, no hace falta. Y en las embarazadas, si no se lo piden, que por las dudas lo pidan, ¿verdad? Y eso forma parte del screening de las embarazadas, el HIV. Yo creo que está en las embarazadas, sí. Es el screening cuando una mujer viene embarazada que uno le pide. Bien, ¿queda inmune uno una vez que tuvo, cerramos la nota, la hepatitis C? ¿Quedas inmune o puedes volver Si uno tuvo esa enfermedad, es muy poca la gente que uno puede encontrar en ese estadio, pero sí, pero para ese genotipo. Bien, doctor. ¿Algo para terminar la nota, si quiere decir? ¿Una prevención o algo? No, simplemente lo bueno que es que se controlen todas estas enfermedades infecciosas en las veces que uno pueda. Seguimos con lo del testeo, estamos haciendo, en el hospital incorporamos el testeo de VIH, ahora uno va y se te lo hacen en el momento, nosotros lo estamos haciendo en HF también. Sí, en HF. Y ya hay muchos lugares, también la Fundación Huésped, también. Sí, Casa Manu también. Exacto. También Heliosalud, o sea, ya hay muchos lugares donde se están, y ya muchos de estos screening vienen con hepatitis C también. O sea, que uno puede ir y diagnosticar. El screen no dice que estés enfermo, pero dicen que ya que estuviste en contacto. Y ahí se justifica hacer todos los estudios. O sea, que si estuviste en contacto, ya seguramente es probable que se tome una medicación. No, si estuviste en contacto, yo te hago el estudio, vos tenés anticuerpos. A ver, yo tengo anticuerpos. Entonces yo tengo que hacerte un estudio para ver si esos anticuerpos implican que te curaste y que no necesitas hacer nada, o que estás haciendo una forma crónica, o sea, pido la PCR que me mostraría que el virus se está replicando, porque en ese caso requerirías tratamiento. La primera vez es un pinchazo y uno se saca la duda. No importa, si es de cuestión HIV, de hepatitis C, y se hacen todos estos lugares que comenté. Para la salud, el pinchazo es nada, ¿no es cierto? Bueno, doctor. Gusto. Siempre es un placer. Siempre es un gusto estar acá. Qué lindo escucharlo. ¡Mua! Muchas gracias. Un detalle. Gracias. Un detalle. Bueno, bien, corte y ya volvemos.